Amen, amen. You may be seated. Amén, amén. Pueden tomar asiento. I don't know about you, but I love coming to church. No sé de ustedes, pero a mí me encanta venir a la iglesia. And it's been such a joy to be with you here in this church, Y ha sido un gran gozo para mí estar aquí con ustedes en esta iglesia. to see your zeal for the Lord and the Para, hard work, para ver el celo que tienen por el Señor y todo el arduo trabajo que han hecho. advancing the kingdom of God. It's been Para- a joy to serve with you. Para que avance el reino de Dios. Ha sido un gozo servir con ustedes. I want to tell you a story today. It's an amazing story. Quiero contarles una historia. Hoy es una historia sorprendente. It's a story of a very rich man, Se trata de un hombre que era muy rico. a man who in the natural, in the physical, he had it all. He had reached the top. Un hombre que en lo físico, en lo natural, él lo tenía todo. Él había llegado a la cúspide. He was a man with money, Era un hombre con dinero, with power. tenía poder. Some, I'm sure, looked at his life with jealousy, Y yo estoy seguro que algunas personas lo miraban con envidia, wishing that they could be like him. deseando que ellos pudiesen ser como este hombre. But what they didn't know Pero lo que ellos no sabían, was he wasn't happy with the Es- things of this world. que él no estaba feliz con las cosas de este mundo. Spiritually, he was dead. Espiritualmente él estaba muerto. We've been handing out flyers that show a picture of a tree, Nosotros hemos estado repartiendo hojas volantes que tienen la foto de un árbol. and rain is coming from heaven. Y la lluvia está descendiendo del cielo. And it's a symbol of life that comes from the rain that comes from heaven. Y eso es un símbolo de la vida que viene por esa lluvia que desciende del cielo. But this man in our story was like a desert. There was no life in him. Pero este hombre en nuestra historia estaba como un desierto, no había nada de vida en él. He had everything you would ever want in this world, Él tenía todo lo que uno pudiese desear en este mundo, but it wasn't enough. pero no era suficiente. He was thirsting for something different. Él tenía sed de algo diferente. And one day, Y un día he encountered él encontró Jesus Christ of Nazareth. a Jesucristo de Nazaret. And from that day on, he was never the Y same. de ese día en adelante él nunca más fue el mismo. He found in Jesus what his soul had thirsted for. Él encontró en Jesús lo que su alma tenía sed. In one day, in one glorious, wonderful Y day, en un día glorioso y maravilloso, this man came that claimed that he could forgive sin. este hombre que decía que podía perdonar pecado vino. A man who claimed to be the only way to heaven. Un hombre que decía ser el único camino hacia el cielo. A man who claimed that he could change a life. Un hombre que decía que él podía cambiar vidas. A man who said, if anyone thirst, let him come unto me. El hombre que dijo que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. He met Jesus. And if you turn with me in your Bibles Él se encontró con Jesús y les ruego que vayamos a nuestras Biblias. to the Gospel of Luke, the 19th chapter. Al Evangelio de Lucas capítulo 19. Now, if you don't have a Bible today, we want to give you a Bible after the service and make sure you get one. Y si usted no tiene una Biblia el día de hoy, nosotros le queremos obsequiar una, entonces asegúrense de no irse sin su Biblia. And we have more material, more than just Bibles to give Y you. tenemos más literatura que podemos darles. The Gospel of Luke, the 19th chapter, beginning in the first verse. El Evangelio de Lucas capítulo 19, comenzando en el versículo 1. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was a chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to that place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Now, verse 6 to verse 10
Ahora versos 6 al 10. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be a guest with a man that was a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for as much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. In this amazing story Y we read about, en esta historia sorprendente que leemos, we see several incredible things. vemos varias cosas increíbles. It says that Zacchaeus Dice- was a chief tax collector. Dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. He was very rich Él era muy rico. during this time of Y history. durante este tiempo de la historia, A tax collector was a representative of the government. un jefe de publicanos era un representante del gobierno. He was in charge of gathering taxes in a very large region. Y él estaba a cargo de recibir todos los impuestos en una región muy grande. And these tax collectors were hated. Y estas personas eran odiadas. They were known to take some of the money for themselves, to overcharge people. Porque eran conocidos por quedarse con cierta parte de ese dinero y cobrar más impuestos de lo debido. They were known as cheaters and liars. Y eran conocidos como personas que mentían y que hacían trampa. And no one could do anything to stop them because they had a corrupt government behind them, helping them. Y nadie podía hacer nada para detenerlos porque ellos tenían a un gobierno corrupto apoyándolos. And Zacchaeus was in this position. He had made it. Y Zaqueo estaba en esta posición, él lo tenía ya todo bien hecho. He could take people's money and no one could do anything about Él it. podía tomar el dinero de las personas y nadie podía hacer nada al respecto. But despite his power, despite his wealth, Pero a pesar de su poder y a pesar de esa riqueza, there was something missing in his life. había algo que hacía falta en su vida. He didn't have the meaning to life Él no that he tenía, wanted. él no tenía significado en su vida. Maybe today some of you are like that. Tal vez el día de hoy algunos de ustedes están así. Maybe you've reached some of your goals in life. Tal vez ustedes han obtenido o logrado algunos de esas metas que ustedes tenían en sus vidas. If only I can get this job, if only I can get married, Si tan solo yo consigo este trabajo, si tan solo yo me caso, if only I can get this education, si tan solo yo logro esta educación, then I'll be happy. entonces yo seré feliz. Then I'll find what I've wanted all my life. Entonces yo habré encontrado lo que siempre he querido en mi vida. Maybe you've gotten there Tal vez ya estás allí and you find that life has not satisfied y you. te diste cuenta que la vida no te satisface. Or maybe you've thought, if I can reach a goal, O- then I'll be happy. O tal vez estás pensando, bueno, si yo logro este objetivo, entonces seré feliz. Maybe you haven't reached it, but you're pursuing it. Tal vez no lo has logrado, pero estás en camino. Sin isn't going to satisfy. The things of this world isn't going to satisfy. El pecado no te va a satisfacer y las cosas de este mundo no te van a satisfacer. The National Center for Biotechnology Information El Centro Nacional de Información de Biotecnología said that between the years 1970 and 2015, dijo que entre los años 1970 a 2015, 220 celebrities in the world today, 220 personas famosas en el mundo hoy, or between that time, I should say, bueno, debiera decir entre ese lapso de tiempo, died from drug overdose. murieron por sobredosis de una droga. 220 people 220 personas, who, like Zacchaeus, had power and fame and influence, quienes como Zaqueo tenían poder, tenían fama e who influencia, had mansions and cars, tenían mansiones, tenían muchos carros private planes, the applause of man. y tenían orgullo, tenían tal vez aviones
ovaciones y el aplauso de las personas, but they died from drugs, pero murieron por drogas, trying to numb the reality of their life. tratando de apaciguar esa realidad de sus vidas. People strive and work to reach the top. Y las personas trabajan y trabajan y trabajan para llegar a la cúspide. And when they get there, Y cuando ellos llegan allí, they realize se dan cuenta that it was all for nothing. que todo fue hecho para nada. The Bible says that Zacchaeus wanted to see Jesus. La Biblia dice que Zaqueo quería ver a Jesús. Maybe this man who's walking, that the multitude is seeking, Tal vez este hombre que está caminando y la multitud está buscando, maybe he has something. tal vez él tiene algo. Maybe he has a message that could change my life. Tal vez él tiene un mensaje que va a cambiar mi vida. Everyone had a different opinion about Jesus. Todos tenían opiniones diferentes de Jesús. Some said that Jesus was a prophet. Algunos decían que Jesús era un profeta. Some said that Jesus was a magician. Otros decían que Jesús era un mago. Some said Jesus was just a fanatic. Otros decían que Jesús solo era un fanático. Some even said Jesus was possessed by the devil. Y otros aún se atrevían a decir que Jesús estaba poseído por el diablo. But there were some who said Jesus was Christ, the Savior of the world. Pero había otros que decían que Jesús es el Cristo, el Salvador del The mundo. one who had come from heaven Aquel que vino del cielo to save us. para salvarnos. Today it's the same thing. Everyone has their own opinion of Jesus and of religion. Y hoy es lo mismo. Cada quien tiene una opinión diferente de Jesús y de la What do religión. you think of Jesus this morning? ¿Qué piensas tú acerca de Jesús All en of us esta have heard of mañana? him. Todos hemos escuchado acerca de él. Most of the world knows the name of La Jesus. mayoría del planeta conoce el nombre de Jesús. Was he just a good man who taught good things? ¿Acaso él solamente era un buen hombre que enseñaba cosas buenas? Was he a prophet? ¿Él era un Or profeta? was he who he told us he was? ¿O será que es él quien decía ser verdaderamente? There was something about Jesus that Zacchaeus was drawn to. Y había algo acerca de Jesús que atraía a Zaqueo. He climbed up into a tree, maybe out of curiosity. Y él escaló un árbol tal vez por curiosidad. What is it about this man? ¿Qué hay acerca de este Maybe hombre? some of you have come today with curiosity Tal vez algunos de ustedes han venido con esa curiosidad to see if there's something about this Jesus. para ver qué hay acerca de este Jesús. Or maybe someone has invited you here today and you felt obligated to come. O tal vez alguien te invitó y te sentiste en la obligación de Re- acompañarlo. Regardless of the reason of why you're here, Y no importando la razón por la cual estás aquí, my message to you is that Jesus Christ can change your life today. mi mensaje para ti es que Cristo Jesús puede cambiar tu vida hoy. This world cannot. Este mundo no puede cambiar This tu vida world is passing away. porque este mundo va a pasar. All the homes we build will one day deteriorate. Todas las casas que construimos un día se van a deteriorar. All the wealth we gain will someday go to someone else when we Y die. toda la riqueza que nosotros hemos obtenido un día irán a otra persona cuando All muramos. the pleasures of sin will be of the past. Y todos los placeres del pecado serán del pasado. But there is one name given among men Pero hay un nombre dado a los hombres whereby we might be saved. por medio del cual podemos ser There is salvos. one that can fill us, Hay alguien que puede llenarnos, change our que lives. puede cambiar nuestras And his vidas. name is Y Jesus. su nombre es Jesús. And thirdly, we see in this story Y tercero, vemos en esta historia that Zacchaeus was up in the tree and Jesus came underneath. que Zaqueo estaba subido en el árbol y Jesús vino allí cerca. Jesus was walking closer and closer and closer. Y Jesús caminaba más cerca y más cerca. Zacchaeus was watching. Zaqueo solo estaba viendo The crowd was pressing. y la multitud estaba apretándolo. People were wanting to touch Jesus. Varias personas querían tocar a Jesús People wanted to come close to him. y varias personas querían estar más cerca de Jesús. And as this crowd nears him, Y mientras se acercaba esta multitud a Zaqueo, he stops Jesús entonces se detiene and he looks up y él mira hacia arriba and he calls Zacchaeus by name y llama a Zaqueo por su nombre. because Jesus
Porque Jesús, He knew who Zacchaeus was. él sabía quién era Zaqueo. And today, God knows you by name. Y el día de hoy Dios te conoce por tu nombre. God knows who you are. Dios sabe quién eres. He knows your past. Él sabe tu pasado. He knows the present circumstances Y él- of your life. Y Él conoce las circunstancias presentes de tu vida. And He knows your future. Y Él también conoce tu futuro. He knows the sins that you have committed. Él sabe los pecados que has He cometido. knows the longings of your heart. Y Él sabe los anhelos de tu He corazón. knows the thoughts you Él have. sabe los pensamientos que tienes. He knows the hurt within Y you. Él sabe todas las heridas que And tienes. today He calls you by Y name. hoy Él te llama por tu nombre. Zacchaeus responded. Zaqueo respondió. When Jesus called, he responded. Cuando Jesús llamó, Zaqueo respondió. He climbed down and he came to Jesus. Él se bajó de ese árbol y él vino a Jesús He didn't hold back. y él no se detuvo. He didn't allow the crowd and what they thought to keep him from responding. Él no dejó que la multitud, que los otros pensaran acerca de él lo detuvieran. He didn't think to himself, I wonder what my friends are going to think of me. Él no se puso a pensar, ay, a saber qué van a pensar mis amigos de mí. I wonder what those people that hate me are going to think of me. Ay, me imagino, no sé, las personas que me odian, ¿qué pensarán acerca de mí si me He acerco? didn't care what they thought. He cared what Jesus thought. A él no le importó para nada. A él le importó solo lo que Jesús pensaba de Maybe él. some of you, like Zacchaeus, you've been separated from God. Y tal vez algunos de ustedes como Zaqueo han estado separados de Dios. Okay, you haven't climbed into a tree, but you've gone somewhere else in your O heart. tal vez no están subidos en un árbol como Zaqueo, pero se han ido, se han apartado a otro lugar. Today, don't think about what others around you think. Entonces hoy les pedimos, no piensen qué pensarán o el qué dirán de las personas a tu alrededor, Be brave like Zacchaeus and respond to the call sino of que Christ. sé valiente como Zaqueo y responde al llamado de Cristo. And then we see Luego vemos that Zacchaeus, when he responded to the voice of que Jesus, Zaqueo, cuando él respondió a la voz de Jesús, right there in that moment, justo en ese momento allí, when the presence of Jesus was there, cuando la presencia de Jesús that estaba allí, encounter with Jesus did a work in his life ese instantaneously. encuentro con Jesús hizo una obra en su vida al instante. A miracle happened in his life. Un milagro sucedió en su vida. He felt a conviction of his sin. Él sintió la convicción de sus pecados. And right there, in a moment, in a second, Y en ese momento, en un instante, en un segundo, he repented of his sin él se before God. arrepintió de sus pecados delante de He Dios. said, half of what I have, I'm going to give to the poor. Y él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. And if I've defrauded anyone, I'll restore them fourfold. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. He was telling Jesus, Él estaba diciendo a Jesús, I'm not just sorry for my sin. yo no solo lo siento por mis pecados, In the words that I'm going to tell you, en las palabras que yo te voy a decir. I'm not just going to say, forgive me. No solo voy a decirlo, perdóname, I'm going to change the way I'm living. sino que yo voy a cambiar la manera en que estoy viviendo. In a moment, God did that work in his heart. En un momento Dios hizo esa obra en el corazón de Zaqueo. The Bible says we must repent of our sins. La Biblia dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. They came to Peter, the apostle, and they say, what must we do to be saved? Personas vinieron a Pedro el apóstol y preguntaron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? They believed in Jesus. Ellos creían en Jesús. And so Peter said, repent and be baptized. Entonces Pedro dijo, arrepentíos y cada uno sea bautizado. Zacchaeus repented in this moment, in a second. Zaqueo se arrepintió en ese momento, en un segundo. I heard of a store owner. Y yo escuché acerca del dueño de una tienda. He owned a whole series of stores in the west coast of the United States. Él era dueño de una cadena grande de tiendas en la costa oeste de los Estados He was Unidos. very rich. Él era muy rico One day he became a Christian. y un día él se convirtió en cristiano. He turned from his sin. Él se apartó de sus pecados. He believed the gospel. Él creyó en el evangelio And almost y immediately, casi inmediatamente he realized él se dio cuenta that he could not function his business as he had always done. de que él no podía continuar su negocio como siempre. You see, one of the products in his stores Porque verán, uno de los productos que vendían sus tiendas were magazines. eran revistas. Magazines that are displeasing to God. Revistas que no le agradaban a Dios. And that was one of the products that he sold. Y eso era uno de los productos que él vendía.
And he realized that God would not be pleased if he continued doing that. Y él se dio cuenta que a Dios no le agradaría si él continuara vendiendo And so he eso. sent a message to all the managers of all his stores. Entonces él le envió un mensaje a todos los encargados, a los gerentes de todas las tiendas en esa cadena. Take all of them out of the stores and throw them away. Saquen todas esas revistas de las tiendas, sáquenlas y tírenlas. It cost him a lot of money financially, Le costó financieramente muchísimo dinero hacer eso. just like it cost Zacchaeus. Así como le costó también a Zaqueo. Zacchaeus was losing a fortune. Zaqueo estaba perdiendo una fortuna. He was returning money, Él estaba devolviendo and he was dinero no longer going to take it. y él ya nunca más iba a volver a quitarlo. There is a cost to Hay un following costo. Jesus. Hay un costo que pagar para seguir a Jesús. You might be rich, you might be poor, Tal vez seas rico, tal vez seas pobre, but there is a cost. pero siempre hay un costo. That cost may be that your family mocks you. Y ese costo pudiese ser que tu familia se va a burlar de ti. That cost may be that you are persecuted. O ese costo pudiese ser que vas a ser perseguido. That cost may be financial. O ese costo pudiese ser en dinero. That cost is a cross that we must bear. Ese costo es la cruz que nosotros Jesus debemos said, llevar. if anyone would follow me, he must take up his cross daily. Jesús dijo, si alguno me sigue, que tome su cruz diariamente. And in that moment, Zacchaeus was saying, En ese momento Zaqueo dijo, I will do whatever it takes. yo haré lo que sea necesario. Now, some of you today, you may say, well, I don't need to do that. Ahora algunos de ustedes tal vez dirán, bueno, yo no necesito hacer todo eso. I don't need to repent of my sin. I'm a good person. Yo no necesito arrepentirme de pecados, yo soy una buena persona. If you compare my life Si comparas mi vida with the vast majority of other people, I'm a good and decent human being. con la gran mayoría de las demás personas, entonces la conclusión es que yo soy decente y un buen ser humano. Let me ask you though, Entonces déjame preguntarte, have you ever told a lie? ¿alguna vez en tu vida has mentido? Have you ever looked with lust? ¿Alguna vez has visto con lujuria? Have you ever committed immorality? ¿Alguna vez has cometido inmoralidad? Have you ever been filled with pride? ¿Alguna vez has estado lleno de orgullo? We are one of billions of people in a little tiny planet, Nosotros somos uno de miles de millones de personas en un planeta tan pequeño, in a vast universe. en un universo que es vasto. The Bible says the universe cannot even contain God. Y la Biblia dice que el universo ni siquiera puede contener a We Dios. are little insignificant specks. Nosotros somos como puntos pequeños e insignificantes. And yet we have followed the example of Satan and we've been filled with Y a pride. pesar de eso, seguimos el ejemplo de Satanás y nos llenamos de And the orgullo. Bible says if we have committed any one of those Y sins, la Biblia dice que si nosotros hemos cometido cualquiera de esos pecados, we have the penalty called death. entonces tenemos la sentencia que es la muerte. Eternal death in Una hell. muerte eterna en el infierno. Is that fair? ¿Es eso justo? Some people think that God is so hard. Algunas personas piensan que Dios es tan severo. He puts so many rules on our life. Ay, que Él nos da tantas reglas para vivir. Why can't I just live the way I want to live? ¿Por qué no puedo vivir de la manera que yo quiero, así de sencillo? Why do I have to have his moral standard? ¿Por qué debo tener yo sus estándares morales? All you have to do Todo lo que tienes que hacer is stop for one moment es detenerte por un momento and picture a world. y solo visualizar un mundo. Think of a world Imagínate un mundo where just the 10 commandments of God were followed by every donde human being. únicamente los 10 mandamientos de Dios fueran cumplidos, seguidos por todos. Families wouldn't be broken apart. Las familias no serían rotas. Children would have a mother and a father. Todos los niños y niñas tendrían papá y mamá. Wars wouldn't be started. No habría guerras. Politicians wouldn't lie to us. Los políticos no nos mentirían. It would be a wonderful world. Sería un mundo It maravilloso. would be the most wonderful place to live. Sería el lugar más maravilloso para vivir. God gave us law, Dios nos dio la ley. not because he's a hard God, No porque Él es severo, but because he cares sino porque le importamos and he a Él. loves.
y Él nos ama. And just like when we break the laws of man, Y así como cuando nosotros quebrantamos las leyes de los hombres, we go to prison, nos toca ir a una prisión. so too God said to his creation, Así también Dios le dijo a su creación: whoever breaks my law todo aquel que quebranta mi ley will suffer a consequence. sufrirá una consecuencia. Now, he didn't create hell for you and Ahora, me. Él no creó el infierno para ti y para mí. The Bible says that place was created for Satan and the angels which rebelled. La Biblia dice que ese lugar fue creado para Satanás y para los ángeles que se rebelaron con él. But we have a choice. Pero nosotros tenemos una elección. We're not robots. Nosotros no somos robots. We can follow Satan and the angels that rebelled against God into the prison of hell. Nosotros podemos elegir seguir a Satanás y a los ángeles que se rebelaron contra Dios a esa prisión, al infierno. Or we can do as Zacchaeus did that day and follow Jesus into heaven. O podemos hacer lo que Zaqueo hizo ese día y seguir a Jesús hacia el cielo. We have a choice. Tenemos una elección. Anyone who ends in hell will have gone to hell by their choice, Y- by their sin. Y toda persona que llegue al infierno habrá llegado a ese lugar por su propia decisión, por su propio pecado. The Bible says if we confess our sin, he's faithful and just to forgive us. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. When you repent of sin and believe the gospel, Cuando tú te arrepientes de pecados y crees en el Evangelio, there's a cost, but there is a joy and a peace that comes. sí hay un costo, pero hay un gozo y una paz que vienen a The ti. most wonderful decision that I have ever made in all of my life La decisión más maravillosa que yo he hecho en mi vida is to repent of my sin and say I'm going to follow Jesus as Lord of my life. es arrepentirme de mis pecados y decir: yo seguiré a Jesucristo como el Señor de mi vida. And then the last point I want to share with you today Y that el- we see in our story Y el último punto que quisiera compartir con ustedes que vemos en nuestra historia is after Jesus said that Zacchaeus had found salvation, es que después Jesús dijo que Zaqueo encontró salvación, he said to the people, y luego Él dijo a las personas: for the Son of Man, referring to himself, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, came to seek and to save the lost. vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He came to seek Él vino para buscar and to save. y para salvar. That was a similar word that the angels used when Jesus was born that day. Esa fue una palabra similar, muy parecida, que los ángeles usaron cuando Jesús nació. For unto us was born in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Porque nos es nacido en la ciudad de David un Salvador, Jesucristo el Señor. Not another prophet, not another religious leader, a Savior. No era otro profeta, no era otro líder religioso, sino que era un Salvador. And by Savior, Y Salvador, he meant someone al decirlo, se refería a who alguien could save us, you and me, que podía salvarnos, tú y yo, from the consequence of sin. de la consecuencia del pecado. The consequence of sin. La consecuencia del pecado. When Jesus went to the cross, Cuando Jesús fue a la cruz, they mocked him, se burlaron de él, they beat him, lo golpearon, they put a crown of thorns upon his head. le pusieron una corona de espinos sobre su They made him cabeza. carry a cross while he was bleeding and dying. Hicieron que cargara una cruz pesada cuando él estaba sangrando y muriéndose, And they nailed him to the cross. y lo clavaron a esa cruz. This wasn't just a man. Este no solo era un hombre, This was the one who created you and created me. sino que él fue quien te creó a ti y quien me creó a mí. This one who hung upon the cross Esta persona que estaba colgada allí en la cruz, had once spoken una vez dio la palabra and a universe was y created. el universo fue creado. He had once breathed and man came to life. Y él dio su hálito de vida y entonces el hombre fue un ser viviente. And the one who made us, Aquel que nos hizo hanging upon that cross, estaba colgado en esa cruz. took the consequence of sin and sin itself upon him. Y él tomó esa consecuencia del pecado y el pecado mismo y la llevó sobre sí mismo. He became the criminal in our stead. Él se convirtió en el criminal en nuestro lugar. He suffered Él- the consequence of hell itself in our place. Él sufrió la consecuencia del infierno mismo en lugar nuestro.
Because he loves you. Porque Él te ama. He loves you that much. Él te ama así. I read a story Yo leí una historia of a woman named Amy Carmichael. She was a missionary. de una mujer que se llama Amy Carmichael. Ella era una misionera. And this little girl, Y esta pequeña niña, later in her life, wrote how this missionary had raised her. más adelante en su vida escribió cómo esta misionera la crió. And she said that one day, Y ella dijo que un día her adopted mother su madre adoptiva brought her into her room to discipline la her. trajo a su cuarto para recibir disciplina. She would discipline the children out of love. Ella iba a disciplinar a los niños que ella cuidaba. In those days and in that culture, Y en esos días y en esa cultura, they would take a little stick and they would whack your hand with it. ellos agarraban una pequeña rama y les daban en la mano. And so she came into the room fearful. Entonces esta niña entró al cuarto con miedo. She had done something very bad. Ella se había portado mal. And she thought that her hand was going to be whacked. Y ella pensó que le iban a dar en la mano. And as little girl came to her adopted mother, Y cuando esta pequeña niña se acercaba más a su madre adoptiva, Amy, she said to her, "You've done a very bad thing, ella le estaba diciendo, tú has hecho algo muy malo, but I'm going to take the punishment of your failure upon myself." pero yo voy a llevar el castigo de tus fallas sobre mí. And she took the stick Y entonces ella tomó esa rama and she whacked her own hand with it. y Amy comenzó a darse ella misma en su mano. And she told that little girl, Y luego le dijo a esta niña, "That's what Jesus did on the cross." eso es lo que Jesús hizo en la cruz. He said Él dijo that if we were to sin, de que si nosotros pecamos, we would die. nosotros moriríamos. But he took the punishment of that sin upon Pero himself. entonces Él llevó el castigo de nuestros pecados sobre sí mismo. But so many people refuse to accept the gift of Pero salvation. tantas personas rehúsan recibir ese regalo de la The salvación. Bible says salvation is a gift. La Biblia dice que la salvación es un regalo, es un don. And by our will, we can receive the gift of forgiveness of sin, Y por nuestra propia voluntad podemos recibir ese regalo de la or we salvación can reject it. o podemos rechazarlo. But he offers it. Pero Él lo ofrece. He offered it to Zacchaeus Se that lo day. ofreció a Zaqueo en ese día. And he told him, "I've come to this earth to save and to seek what was lost. Y Él le dijo, yo vine a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. I have come Yo he venido to die for you para morir por ti, because I love you. porque te amo. I've come to take the punishment of sin." Yo he venido para llevar esa consecuencia del pecado. I don't think I'll ever be able to understand this Y message. yo creo que no llegaré a comprender plenamente este mensaje How alguna is vez. it that God, ¿Cómo es que Dios, who made me, quien me creó a mí, would watch me rebel and sin against him, me ve que me rebelo y que peco en contra de Él, and then he would die and go to hell for me? y de todas maneras muere y va al infierno por mí? I don't understand No lo it, entiendo, but I've experienced it. pero yo lo he I've experimentado. experienced my sins forgiven. Yo he experimentado que mis pecados han sido perdonados. Because Jesus rose from the dead and he sits on the throne, Porque Jesús resucitó de entre los muertos y Él está sentado en el trono and he calls to us y Él nos llama. like he called to Zacchaeus, and I've heard the call and I responded to the call. Así como Él llamó a Zaqueo y yo he escuchado su llamado y he respondido a su llamado. Today, I'm going to ask you to respond to his call. Y hoy yo les voy a pedir, por favor, respondan a su llamado. In a moment, the singers are going to sing a song called Y en- Pass Me Not. Y en un momento los cantores van a cantar No pases de largo, Cristo. He won't pass you by today. Y Él no te va a pasar de largo a He ti hoy. didn't pass Zacchaeus by that day. Él no pasó de largo de Zaqueo. And if you will respond to his call Y si tú respondes a su llamado and do like Zacchaeus did when he climbed down the tree, I'm going to ask you to come to the front. y haces lo que Zaqueo hizo cuando él bajó del árbol, And you may te not- vamos a pedir que pases al frente. You may not know what to do. Tal vez no sepas qué hacer. There's no formula. No hay ninguna fórmula. All you must do Lo único que tienes que is hacer tell him, es decirle a él, "Forgive me of my sin. perdóname por mis I pecados. believe you died and Y rose yo again." sí creo que tú moriste y que resucitaste de entre los Share your muertos. heart with him. Comparte tu corazón con Jesús. And like he did with Zacchaeus, he will change your life in a moment, in an instant. Y así como él hizo con Zaqueo, él va a cambiar tu vida en un momento, en un instante. He'll forgive your sin and fill you with
va a perdonar tus pecados y te va a llenar con paz. Every one of us is going to die. Todos nosotros vamos a morir. Every one of us will stand before God on a day of Y judgment. todos nosotros estaremos delante de Dios en el día del juicio There are final. people in this room who Y hay- will spend eternity with God, Y hay personas en este lugar que van a pasar la eternidad con Dios. and almost assuredly, almost for certain, Y casi seguros, casi seguro, there is someone in this room this morning hay alguien en este lugar, en esta mañana, who will go to hell forever and que ever. va a ir al infierno por siempre y siempre y Jesus said, siempre. wide is the way that leads to destruction and hell, and so many go that way. Jesús dijo que el camino hacia el infierno es muy ancho y muchas personas van por él. And few there be Y hay muy pocos that go the narrow way into everlasting que van life. por el camino estrecho que va hacia la vida eterna. Sin is such a desire in us. El pecado es un deseo en nosotros. Most people want it. La mayoría de las personas quieren el pecado. But if you're like Zacchaeus today and you say, Lord, I would rather have you. Pero si tú eres como Zaqueo el día de hoy y tú dices, Señor, yo te prefiero a ti. I want to turn from my sin and follow you. Yo quiero apartarme de mis pecados y seguirte a ti. I don't want to be like the millions of people who are going to end in hell. I want to go with you forever. Yo no quiero ser como las millones de personas que van a terminar en el infierno. Yo quiero estar contigo por siempre. It doesn't matter what the person thinks next to you. No importa lo que los demás piensen de ti. It only matters what Jesus thinks. Lo único que importa es lo que Jesús piensa de ti. Would you stand this morning? Por favor, pongámonos de pie. We're going to sing Pass Me Not, O Gentle Savior. Vamos a seguir cantando No pases de largo, Come to the Cristo. front today. Y pasa al frente. We want to pray with you. Queremos orar contigo. You can leave here this morning a new person, changed, Y puedes salir en esta mañana de este lugar como una nueva persona, with your cambiado. sins forgiven. Y puedes recibir el perdón. Come now as we sing. Pasa al Pass me frente not. mientras cantamos. Today, Hoy, if you don't know that your sins are forgiven, today is the day. si tú no estás seguro, segura que tus pecados son perdonados, Me- hoy es el día. Maybe you're a child, you've grown up in the church. Tal vez eres un niño, una niña, has crecido en la iglesia. Grab your dad or your mom's hand and they'll come with you. They'll come pray with you. Dile a tu papá o a tu mamá que pasen al frente. Él va a ir contigo, ella va a ir contigo. Maybe you're here with your spouse. Tal vez estás aquí con tu pareja. In the Bible, entire families came to Christ. En la Biblia, familias enteras venían a Cristo. Today is the day. Hoy es el día. Respond to Him. Responde a Come Cristo. to Christ. Ven a Cristo. Confess with your mouth. Confiesa con tu boca. Say it out loud. Forgive me, Lord. Dilo en voz alta, Señor, perdóname. I want to serve you from this day forward. Yo quiero servirte de este día en adelante. Do it now. Hazlo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Te invitamos a visitar nuestra página web para obtener más información acerca de este ministerio o si tienes preguntas acerca de cómo crecer en tu relación con Cristo. Y recuerda, Dios te ama. Visita nuestra página web en es.cci.life. También puedes acceder a nuestro contenido enccitv.org. Campaña Internacional por Cristo, predicando el Evangelio, ayudando al necesitado y alabando al Señor.